ejercicios para vencer el miedo, ¿no? Os tengo que decir que nos están llegando mucha gente a la que hacemos consultas, que se está formando con nosotros en la Universidad de la Conciencia, en Campus Blue Angels, y ellos todos coinciden en que les cuesta mucho todo, que tienen miedo, que están los tiempos cambiantes, que qué está sucediendo, y eso está rompiendo el equilibrio que hasta ahora llevaban, ¿no? Y nos preguntan cómo superarlo. Hoy vamos a hablar de estos ejercicios que tenemos que hacer para vencer el miedo, ¿no? Volviendo al tema, yendo al tema de los países, fijaros, ¿no? En realidad hay una vieja energía que se está moviendo y una nueva energía que quiere llegar, ¿no? Una vieja energía que era estática, inmovilista, y que es la que ha traído hasta ahora esta energía, ¿no? Y aparecen nuevas formas de visión, ¿no? En realidad estamos en un planeta cambiante. A veces, y tristemente, la historia se repite no solo aquí. Ayer hablábamos también de en Europa, que ahora casualmente tenemos una guerra como hace muchos años que no teníamos, y que parece que eso ensombrece el horizonte, y efectivamente, ¿no? Son formas de ver la vida al igual que se hacía en antaño, es decir, desde la dominación, desde el poder, no desde la democracia, no desde el respeto al prójimo y no desde la apertura. Pensad que había una frase que me encantaba que decía que en realidad todas las fronteras, todas las barreras, todas las divisiones que hay en el planeta, en realidad son cicatrices creadas a base de dolor y de sangre. Y es así, ¿no? Entonces, en un mundo cambiante en el que hoy nos podemos comunicar con todo el mundo, en que debería existir un respeto por el prójimo, parece mentira que incluso nuestros dirigentes o las personas que dirigen tengan esos impulsos de seguir marcando con cicatrices cada una de las áreas del planeta. Y eso provoca enfrentamientos y en realidad son radicalismos que realmente nos entristecen, ¿no? Y me entristecen muchísimo porque realmente lo que tenemos que ser es valientes, y a eso vengo, ¿no? Y a eso vengo porque os puedo decir que he recuperado una frase de alguien que yo admiro profundamente y de alguien que estuvo 27 años, ni más ni menos, en prisión, encarcelado, ¿no? Y él fue un icono de la resistencia y de la libertad, ¿no? ¿Quién diría que una persona, después de estar encarcelada durante 27 días, ¿no? Llegaría a presidente y recibir un premio Nobel de la Paz, ¿no? Y este en realidad es nuestro querido Nelson Mandela, ¿no? Y él dice algo importante, ¿no? Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es aquel que siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Y esto os lo dedico a todos que estamos preocupados por lo que está pasando, que nos entra el temor. Y no, en realidad yo creo que tenemos que defender nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, ¿no? Porque nos han enseñado que a través del miedo es como nos han dominado hasta ahora, ¿no? Y eso quiere decir que eso no puede ser, ¿no? La libertad de expresión hay que respetarla aquí donde sea, hay que respetar la casa del vecino, igual que nos gusta que respeten la nuestra, y obviamente nada es como antes. Obviamente el planeta ha cambiado, cambian los días, cambian los inviernos, cambia la forma de comunicarnos, cambia la movilidad de las personas, cambia la preocupación por la ecología, cambian tantas cosas. En realidad todo está cambiando. Creo que tenemos que ser más flexibles, tener mucha más cintura y entender que algo está cambiando. Y si algo quiere cambiar, hay algo que se llama democracia, hay urnas, por favor, legislen y permitan que cada uno se manifieste libremente, ¿no? Y para eso hay organismos que deberían ser competentes y estar en esto, ¿no? Vamos, después de esta pequeña reflexión y después de esta cita tan hermosa de alguien que, como os digo, ¿no? Después de 27 años que le molieron a palos, ¿no? Y él llegó a presidente y siguió siendo un defensor de la paz, ¿no? No buscó la venganza, sino la paz. Yo creo que es un espejo en el que deberían mirarse la mayoría de estos que hoy se practica el deporte de la política. No se hace deporte, no son políticos, sino es un deporte en el que se ha convertido, al igual que va al gimnasio.
resulta que ahora nos gobiernan. Hay muy pocos que tengan una claridad y una transparencia y una visión de mira, y eso es lo que nos haría falta aquí en el planeta, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de algo importante, ¿no? Porque desde vosotros es como podemos cambiar los que están arriba, ¿no? Y es los ejercicios para vencer el miedo. Decía que hasta ahora nos han enseñado y nos han sometido a través del miedo, y eso implica que no puedas expresar tu forma de ser, tu forma de amar, tu forma de vestir, tu forma de pensar, tu forma de ejercitar tu libertad, tu voto, tu política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero queramos o no queramos, los tiempos están cambiando, y eso se manifiesta en todo lo que vemos alrededor nuestros. Fijaros que tristemente, cuando hay un fallecimiento, como hubo el movimiento, el Black Matter en Estados Unidos, ¿no? En ese momento, gracias a una muerte, es cuando empiezan a saltar las alarmas. Cuando hay un tiroteo, se dan cuenta de que quizás vale la pena plantearse el tema de las armas, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Siempre va a suceder así, ¿no? El ser humano necesita, sí, necesita a veces de un enfrentamiento para que se abra una conciencia, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar esa parte y afirmarnos en las personas que somos. Cada uno de vosotros tenéis que pensar una cosa. Cuando aparece el miedo en vuestra vida, quedamos bloqueados totalmente. Nos anulan como personas, nos anulan nuestra forma de pensar, nuestra autenticidad, ¿no? Y nosotros desde aquí vamos a transmitir o intentamos decir que en realidad el miedo es la misma energía que el valor, pero focalizada de diferente forma, ¿no? A veces, cuando dos personas se enfrentan, tienen miedo a un enfrentamiento, pero si consiguen ese miedo, pueden enfrentarse. Y eso no significa discutirse ni pegarse, no, significa superar el movimiento del miedo y quizás poder expresar aquello que tenemos, ¿no? Poder ser capaces de expresarlo, ¿no? Y lo primero que yo os aconsejaría en estos casos es conocernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué me sucede cuando yo tengo miedo? Pues probablemente me bloquee, ¿no? ¿Y por qué me bloqueo? Porque quizás me han enseñado que tengo que agachar la cabeza, que no puedo opinar, que tengo que ser respetuoso, y eso anula mi autoestima, ¿no? Entonces vale la pena, lo primero es conocernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que me debilita y qué es lo que me fortalece? Porque muchas veces no sabemos lo que nos sucede, ¿no? Porque tenemos miedo a los cambios, y entonces tenemos que entender que para vencer los miedos tenemos que aprender a superar las áreas de confort, a salir de esa área de confort. Recordad que ayer os dije algo muy importante, ¿no? Si algo he leído muchas veces es que cuando la gente fallece, de todo lo que se arrepienten es de no haber hecho más cosas. ¿Y sabéis por qué no han hecho muchas de esas cosas? Por los miedos, por las limitaciones, porque hay patrones que las aprendimos de pequeños, ¿sí? Eso no se hace, eso no lo digas, eso no está bien, ¿no? Y hay cosas que no están bien y hay cosas que han cambiado, pero eso tenemos que tener una madurez interna para ser observadores. Entonces, es importante el conocerse, ¿no? ¿Cuáles son mis fuerzas, mis virtudes y cuáles son mis carencias? La segunda es trabajar nuestra autoestima. Y trabajar nuestra autoestima es trabajar desde nuestro interior. La tercera es decir, pues sí, aquí puedo yo tener miedo, ¿vale? ¿Y cómo lo venzo? Buscar herramientas de superación. La cuarta es ahuyentar los malos pensamientos. Porque fijaros que hay algo que tiene el miedo y que nos domina, ¿no? Y es que cuando aparece un pequeño pensamiento, se multiplica al minuto por 100. ¿Sabéis por qué? Porque es una energía que realmente esa energía lo que hace es bloquearnos. Y empieza a crecer, al igual que lo haría una luz que nace desde una pequeña bola de nieve. ¿Cómo podemos trabajar la autoestima? Pues ¿por qué no trabajar la visualización? Vernos fuertes, vernos rodeados de luz, vernos venciendo los obstáculos, haciendo también trabajos, ¿por qué no?, de relajación, ¿no? Y la segunda, una cosa más que también os aconsejaría, es evitar los pensamientos negativos. Cada vez que venga un pensamiento negativo, es así de fácil sustituirlo por un pensamiento positivo. Seguramente
Aquí habrá alguno que me dirá, es que yo no puedo, porque me vienen y me atraviesan, efectivamente. Pero tal como vienen, tenemos que, por ejemplo, visualizar una ventana, entran y salen, ¿de acuerdo? Y si nos atenazan, tenemos que entender que es la misma energía el miedo que el valor. Entonces, esto es igual que un animal, eso lo veréis en la naturaleza, ¿no? Si hay un animal que se ve acorralado, un gato, por ejemplo, y lo veis que se arrincona, el animal primero se esconde, se hace pequeño, 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 teme una agresión, pero cuando ya se ve tan atenazado, ¿sabéis lo que hace, no? Se defiende para salir. Pues al igual, esa misma energía es la inversa, es el instinto, y ese instinto os puedo decir que lo tienen todos los seres humanos, porque es un instinto, podríamos llamarle de supervivencia, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que saber romperlo y ser capaces de manifestarnos, ¿no? Algunos de vosotros se preguntarán, vale, pero ¿cómo lo puedo trabajar para que se desbloqueen? Porque hay formas, ¿no? ¿Qué sucede cuando esos miedos son preocupaciones por una situación que no me deja dormir, ¿no? Perfecto. ¿Qué os parece si empezamos a trabajar energéticamente, ¿no? Y yo os voy a presentar un arcángel, ¿sí? De nombre Camael, Camael, así de fácil, y este arcángel lo que tiene es una capacidad, evitar los bloqueos, evitar los miedos, permitir que nosotros seamos capaces de transmutar el miedo en valor, y lo que hace es liberarnos del inmovilismo, porque muchas veces, fijaros lo que nos sucede, ¿no? Cuando tenemos miedo nos quedamos bloqueados, no somos capaces de avanzar, y a eso me refiero desde el miedo escénico a subirse a un escenario, el miedo a ponerse delante de una cámara, el miedo a una reunión de trabajo, el miedo a un cambio de casa, el miedo a un cambio de trabajo. Todos estos miedos nos aparecen constantemente. Y realmente lo que estamos dejando pasar son trenes en nuestra vida que nos pueden realmente cambiar la vida. Por eso, en ese momento, hay que estar en la estación que tenemos de salida y estar ahí presentes, estar ahí a punto y vencer los miedos, ¿no? El miedo es una energía. Y como tal, ¿por qué no trabajar la energía? Mañana os he dicho que no os perdáis, mañana no, el viernes, el live, porque vamos a hablar de energía y de limpiezas energéticas. Pero la primera parte de lo que vamos a hablar este viernes es que muchas de los problemas energéticos y bloqueos que nos aparecen en nuestra vida son creados por nosotros mismos, porque son nuestros patrones, aquellos que hemos heredado, aquellos que nos han dicho que no hagamos, aquellos que nos enseñaron a ir vestidos y entonces la desnudez para nosotros es un tabú, o, por ejemplo, hoy que hay los cambios de sexualidad en el mundo que se está extendiendo, o el color y la raza de la piel, que tanto que eso nos da una amalgama de vidas enorme y preciosa en el planeta, ¿sí? Eso es lo que se ha hecho tabú en un momento y ha hecho que nosotros no seamos capaces de vernos con naturalidad. Y eso es la superación. Por eso es muy importante entender que esa energía que somos nosotros, que a veces bloqueamos, pues que esa energía, al igual que existe, la podemos poner a nuestro favor. ¿Por qué no transmutar el miedo en valor? La opresión en libertad, el estar atrapado en mi hogar y no soy capaz de salir, en la libertad de salir. ¿Por qué, si mi trabajo no me gusta, ser valiente y cambiar de trabajo? Seguramente alguno pensará, sí, y si pierdo el primero, pero es que jamás encontrarás el segundo, si no te decides a cambiar. Porque hay una cosa que quiero que abráis un paréntesis grande y sea muy importante, ¿no? El cielo trabaja. Los que estáis conectados espiritualmente, trabaja con el cielo, pero hay una norma ahí, ¿no? Para que el cielo se mueva, tú tienes que poner el primer movimiento. Es decir, si yo decido cambiar de trabajo, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que ahora me paso de red y estoy emitiendo por un canal y quiero ir al otro. Lo tengo que hacer, pero yo tengo que provocar ese movimiento para que luego me sigáis en el otro programa. Si yo quiero cambiar de trabajo de panadero y me quiero ir por ejemplo, a tener una bodega, ¿por qué no puedo hacerlo? Sí, mi pensamiento tiene que ser ya en la bodega, pero estoy decidido a abandonar la primera profesión. Entonces me proyecto, lo visualizo y hago el cambio. ¿Sabéis por qué? Porque entonces es cuando el cielo puede trabajar. Entonces esos ángeles se ponen en marcha y hacen
que casualmente ese día conozco a alguien que tiene una bodega, casualmente conozco a un distribuidor de vino, casualmente me propongan una representación vinícola, casualmente visito una bodega donde se crecen viñas y a lo mejor me dicen que si estoy interesado en participar o en representarles o en vender. Casualmente es cuando empieza el universo a llamar a tu puerta. Pero ¿qué sucede si digo no? Me gustaría, pero no, porque si pierdo mi profesión de panadero no podré alimentar a mi familia y al no poder alimentar a mi familia no voy a salir hacia adelante. Sin querer, todos esos proyectos que podían nacer de ese cambio los estoy bloqueando. ¿Sabéis qué sucede? Que lo que tenemos que hacer es liberarnos en ese sentido y por eso lo vamos a trabajar energéticamente. Y hoy os quiero traer aquí ni más ni menos que un arcángel de nombre Camael, tal como suena, Camael, y es un arcángel de nueva era. Es un arcángel que lo que nos trae es la liberación de los miedos, los bloqueos. Y fijaros hasta qué extremo tenemos bloqueos, que hay gente que no puede manifestar su espiritualidad porque en su entorno no está bien vista. El ser una persona espiritual. Y esos bloqueos impiden que esta persona se pueda abrir. Pero si da el paso un día, si da el paso y dice, pues a mí me gusta la espiritualidad y me gusta y es mi forma de ser, al principio va a costar, pero luego lo van a respetar. Y ejemplo, he puesto uno de una persona que durante 27 años estuvo preso hasta que consiguió lo que hoy en día consiguió, ese movimiento de apertura de conciencia y rompió una lanza para todo aquello que sucedía. ¿Cómo podemos trabajar, queridas amigas y queridos amigos, el arcángel Camael? ¿Qué va a suceder? Vamos a identificar primero, como hemos dicho en ese ejercicio, los miedos. ¿A qué tengo miedo? Tengo miedo pues, a un cambio de residencia, tengo miedo a que mi hijo tiene que cambiar de colegio, que le vaya bien, tengo miedo a cambiar de profesión, tengo miedo a quedarme sin trabajo. ¿A qué tengo miedo? Vamos a identificarlo, ¿no? Una vez lo tengamos identificado, vamos a trabajar con la energía de los ángeles en este caso. Y lo que vamos a hacer, una vez identificado, es vamos a pedirles que nos den valor. Así de fácil. Vamos a pedir a los ángeles que nos den valor, que nos den fuerza. Ese valor y esa fuerza nos va a ayudar. Vamos a visualizar, no los miedos, lo que vamos a visualizar es nuestra fuerza. ¿De acuerdo? Y una vez visualizado, lo que vamos a hacer es, tenemos identificado el propósito, la dirección, vamos a tomar 2 velas. Yo he traído estas de ejemplo. En realidad son 2 velas rojas. Estas son naranjas porque quería abrir un portal al Arcángel Miguel, pero como tenía abierto otro, pero las pongo de ejemplo. ¿Sí? 2 velas de color rojo y lo que vamos a hacer es pedir al Arcángel Camael que nos libere de los miedos, que desbloquee las situaciones. Y esto va desde los miedos que tengo hasta situaciones que están bloqueadas por dudas, por temor. ¿Qué os parece? Situaciones que están bloqueadas que no me dejan dormir. Situaciones que tengo que afrontar de cómo voy a llegar, por ejemplo, a final de mes y afrontar los pagos. Eso es una preocupación que hoy en día sucede en todos los hogares. Pero hay algo importante. Podemos hacer 2 cosas. La primera es preocuparnos, la segunda es ocuparnos. Si yo me paso el rato preocupando de cómo voy a llegar a final de mes, yo os garantizo que cuando acabe el problema seguiré pensando cómo voy a llegar a final de mes. Pero si en cambio tengo la situación de cómo voy a llegar a final de mes y digo, voy a crear producto, voy a facturar, voy a hacer horas extras, me voy a implicar para poder generar lo que me falte para llegar a final de mes, yo os garantizo que va a llegar. ¿Sabéis por qué? Porque eso se llama objetivos, crearse metas. Y eso es una cosa que no hacemos cuando tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nos bloqueamos, nos quedamos preocupados y no nos ocupamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajarlo. Ahora hablaremos de remedios también. Trabajarlo con 2 velas de color rojo. Estas son de ejemplo, repito. Y vamos a pedir que nos liberen de los miedos, que retiren de esas situaciones que nos bloquean, que nos den valor y fuerza, confianza y energía positiva para podernos a trabajar. Y los ejercicios que vamos a hacer es, 1, evitar cualquier pensamiento de miedo, cualquier duda,
cualquier situación lo sustituimos por algo positivo. ¿De acuerdo? 2, vamos a trabajar con los ángeles, la espiritualidad y la autoestima. Confío en mí, amo quien soy y amo como soy. Y yo soy capaz de superar todo. Es muy importante el trabajo de conciencia y de superación que tenéis que hacer. Porque ese trabajo de superación, de creer en mí, es lo que os han robado los miedos. Porque hace que no creáis en vosotros. Y sí, tenéis capacidad para mucho. ¿De acuerdo? Eso también lo vamos a hacer. La tercera cosa es fijaros objetivos. Y los objetivos tienen que ser medibles, ¿de acuerdo? Mañana voy, en el caso que he puesto, ¿no? De que la economía falte y necesito, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pues hacer unas horas extras cada mes. ¿Cuántas necesito hacer? 10 horas durante el mes para que me alcance a poder cubrir todos mis gastos y tener un dinero ahorrado. Perfecto. Pues vamos a medirlo. Son 10 horas. ¿Qué os parece si cada semana hago 3 horas o 5 horas y lo consigo? ¿Por qué? Porque si el objetivo está claro, si es medible, será tangible, será alcanzable. Y de esta forma nosotros creamos pasos para poder llegar a nuestros objetivos. Y la última que os recomiendo, trabajad con los ángeles. Trabajad con ellos porque os van a mostrar el camino de vuestro destino. Serán ellos que cuando escuchen las peticiones, esa energía se ponga a vuestro servicio porque, repito lo que he dicho antes, tenéis que saber algo importante. Siempre, 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 siempre el universo trabaja en equipo. Siempre conspira a nuestro favor, pero hace falta que nosotros tengamos la voluntad de hacerlo, la actitud importante, y esto lo voy a escribir con mayúsculas, de realizarlo para que ese oficio que yo había puesto de ejemplo, ¿sí? De bodeguero, llegue a mi vida. ¿Por qué? Porque he decidido dedicarme a ello y mi mirada va en ese sentido. Y yo os puedo garantizar que ellos lo van a poner en vuestras manos. Como, repito, 2 velas de color rojo, que no se confundan con el color, porque estas son de ejemplo, las tomamos en nuestras manos y pedimos al arcángel Camael, queridas amigas y amigos, que nos liberen de los miedos, de esos miedos que nos paralicen, que nos liberen de las situaciones, que desbloqueen las situaciones que nos están moviendo y tener confianza y energía positiva, valor en nuestra vida, para creer, para manifestarnos y para ser como somos, para mostrar la luz que tenemos en nuestro interior. ¿De acuerdo? Y una vez los tenemos, ponen las 2 velas, repito, de color rojo, igual que tenemos aquí, como siempre, en el ejemplo que tenemos. Tenéis las 2 velas, los veis aquí, los candelabros son de metal, sus flores, ¿de acuerdo? Y yo tengo 2 ángeles grandes, uno a cada lado, pues vosotros también, es el altar. Si alguien tiene una duda, podéis entrar en misangeles.com, que está muy bien explicado, portales de ángeles, ¿de acuerdo? En una página web que se llama misangeles.com y hay un apartado, portales de ángeles. El arcángel, para desbloquearnos de los miedos, arcángel Camael.